Entonces, hermanos, vamos a comenzar con Mateo 24. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar Mateo 24. Lo que hicimos ahora fue una pequeña introducción para hablar de profecía, mostrar cuán cerca nos encontramos, el propósito que tiene la profecía. Ahora vamos a empezar a analizar Mateo capítulo 24. ¿Ok? Me gustaría recomendar, ¿ya le subieron al cosito del aire? Porque si no se pone acá tibio, todos nos ponemos a dormir. Entonces, entre más frío, mejor. ¿Sí? Eso, fresquito para que les dé más bien eso y así estén despiertos. Porque si lo ponen muy bajito, aquí todos vamos a acostarnos. Entonces, vamos a abrir en Mateo capítulo 24, por favor. Vamos a hablar sobre las señales del fin del mundo. Normalmente, lo que usted escucha de Mateo 24. ¿Qué has escuchado tú de Mateo 24? Normalmente en la iglesia se predica Mateo 24 y los predicadores hablan sobre ese capítulo, pero no sé si hiciéramos una encuesta, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una predicación sobre Mateo 24? ¿Qué me dirían? Bueno, pero aparte de profecías para hoy en sus iglesias. Poco, hermano. Poco, ¿sí o no? Poco. Bueno, entonces ahora ustedes lo que van a hacer, lo que van a ver acá es un Mateo 24 actualizado al 2026. Entonces eso es lo que voy a compartir con ustedes. ¿Ok? Un Mateo 24 pero actualizado al 2026. Así que abróchense el cinturón porque vamos a entrar en un estudio de lo que nos dé hasta las 9, porque recibimos el sábado y terminamos ahí, y mañana en el culto divino de ahí en adelante seguimos, y en la tarde, mañana, Apocalipsis 13. Pablo dijo, y esto conociendo el tiempo, que ya es la hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces el apóstol Pablo acá nos recuerda que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque hace cuánto que creemos en la venida del Señor, hace cuánto, mucho tiempo, ya es la hora, ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Este es el boletín de los científicos atómicos, usted lo puede investigar, boletín de los científicos atómicos, donde ellos sacaron el reloj, tienen un reloj que se llama el reloj del Apocalipsis, y ellos sacaron este reloj este año, actualizando las manecillas del reloj, faltando 85 segundos para la medianoche. La profecía dice que la voz del esposo en la parábola de Mateo 25 se escucha ¿en qué momento? A la medianoche. Se escucha una voz que dice, ¡hey! Salgan a recibirlo, el esposo ya vino. Pero no es la voz del esposo, es alguien que viene a despertar a todas las 10. Todas las 10 están dormidas. ¿Sí ya se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que todas las 10 están dormidas? Pero hay 5 buenas, ¿no? Pero todas las 10 están dormidas. Entonces, por eso es que yo les digo, la iglesia en el tiempo del fin está durmiendo. Todos estamos durmiendo, hermanos. Todos estamos durmiendo. Necesitamos que una voz venga y nos despierte. ¡Hey! El esposo viene, salgan a recibirlo. Hermanos, muy bien. Entonces, miren, pues esta voz, miren esa voz, son científicos, no son cristianos, no leen la Biblia, pero son científicos que han analizado cada año cómo se comporta el mundo, y ellos, cuando comenzó este año, sacaron la actualización de su reloj y dijeron, pues como estamos viendo el mundo, realmente faltan 85 segundos para la medianoche. ¿Ok? Entonces, nunca tan cerca, el reloj del juicio final avanza al límite. 85 segundos para la medianoche, hermano. El mundo científico anunciando al mundo, a nosotros, que realmente la venida del Señor está cerca. Veamos este video, escuchemos. El reloj del juicio final, que representa lo cerca que está la humanidad de la catástrofe, se ha acercado más que nunca a la medianoche. Cada año se celebra una reunión para evaluar el riesgo de una catástrofe global y fijar el reloj del fin del mundo.
El Boletín de los Científicos Atómicos, que creó el reloj metafórico al inicio de la Guerra Fría, adelantó su tiempo a 85 segundos antes de la medianoche, después de consultas con una junta que incluye a 8 premios Nobel. Faltan ahora 85 segundos para la medianoche. Este es el momento más cercano a la medianoche en el que ha estado el mundo. La Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín ha determinado que la humanidad no ha avanzado lo suficiente frente a los riesgos existenciales que nos amenazan a todos. Por eso adelantamos el reloj. Cada segundo cuenta y se nos está acabando el tiempo. Es una verdad difícil, pero esta es nuestra realidad. En un comunicado, el boletín señaló a Rusia, China y Estados Unidos entre los países que no han prestado atención a advertencias anteriores. Hace un año advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier retraso en cambiar de rumbo aumentaba la probabilidad de una catástrofe. En lugar de atender esta advertencia, Rusia, China, Estados Unidos y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, hostiles y nacionalistas. Los acuerdos globales, logrados con mucho esfuerzo, se están desmoronando, acelerando una competencia de grandes potencias en la que el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional. Es fundamental reducir los riesgos de una guerra nuclear, el cambio climático, el uso indebido de la biotecnología, la amenaza potencial de la inteligencia artificial y otros peligros apocalípticos. Una vez que esté completamente construido, el domo dorado será capaz de interceptar misiles, incluso si son lanzados desde el otro lado del mundo e incluso si son lanzados desde el espacio. Y tendremos el mejor sistema jamás construido. La Junta destacó que el primer año del segundo mandato de Donald Trump como presidente generó preocupación mediante su ofensiva migratoria, su política climática y la pérdida de integridad en la información. Por cierto, esto es una noticia falsa de ABC. Estamos viviendo un Armagedón informativo. Esto es provocado por la tecnología que domina nuestras vidas, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial generativa. Fracasan las negociaciones sobre el clima, fracasa el control de armas, fracasa la respuesta ante pandemias. No porque nos falten soluciones, sino porque ya no podemos ponernos de acuerdo sobre los problemas. Los hombres que controlan las plataformas que moldean lo que creen miles de millones se han fusionado con los hombres que controlan los gobiernos y los ejércitos. ¿Qué pasó en Venezuela? Groenlandia amenazada, Minneapolis militarizada, las guerras se multiplican, no terminan. Esto es lo que se vuelve posible cuando se pierde la batalla por la integridad de la información. Y mientras esto sucede, el reloj sigue avanzando. Los arsenales nucleares crecen mientras el control de armas se derrumba, los récords climáticos se rompen, mientras Estados Unidos declara la guerra a la energía renovable. La cooperación que necesitamos para sobrevivir en temas como la IA, las pandemias y el planeta se vuelve imposible. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Entonces, ¿qué deberían estar haciendo los predicadores hoy? Instruyendo a sus feligreses ¿sobre qué? Sobre Mateo 24. Y dice, excluyan de sus discursos otras cosas de menor importancia, pero enfóquense en Mateo 24 y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Cuando ustedes miran la estructura de Mateo 24, por favor, abran su Biblia. ¿Ya abrieron? Busquen ahí Mateo capítulo 24. ¿Con qué comienza? Comienza hablando de qué. Del templo. O sea que está hablando de Jerusalén y de la destrucción del templo. Ok, muy bien. Y Mateo 24, ¿con qué termina? Versículo 29, por ejemplo, habla de señales para la segunda venida de Cristo y termina el capítulo hablando del siervo infiel que dice que mi Señor se tarda en venir. Entonces así termina el capítulo. Es interesante. Yo no sé si ustedes sabían que el conflicto de los siglos sigue la misma secuencia. Ese librito, por eso es atacado muchísimo. Entonces, el libro El conflicto de los siglos sigue en la misma secuencia. ¿Cuál es el primer capítulo del conflicto de los siglos? Ahí está. El destino del mundo predicho, que es la destrucción de Jerusalén. ¿Con qué comienza? ¿Con qué acontecimiento comienza Mateo 24?
la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. ¿Y con qué termina Mateo 24? Mateo 24 termina hablando acerca del fin del conflicto. ¿Ok? Mateo 24 acá también termina hablando del fin del conflicto porque habla de la segunda venida de Cristo y luego termina hablando del siervo fiel y siervo infiel. ¿Ok? Así que ese libro tiene que estar en su casa, tiene que usted tener siempre libritos en casa para regalar, siempre. Nunca le pueden faltar conflictos de los siglos, porque siempre tienen que estar ahí para regalarle a una persona, ¿no? Pero libros completos, ¿no? Que no le falten capítulos, sino completos, porque hoy el adventismo le ha sacado allá en Italia, pues, cortado partes, diferentes partes cortadas. Asombrado quedé yo. ¿Ustedes han escuchado la historia del conflicto de los siglos, cómo se formó? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se formó el conflicto de los siglos? ¿Ese libro? Bueno, quisiera tomarme un momentico antes de empezar Mateo 24, que escuchen cómo fue el conflicto de los siglos. ¿Sí saben ustedes que la hermana White, Satanás intentó quitarle la vida para que no hiciera ese libro? Satanás le intentó quitar la vida, porque él vio que ahí en ese libro sería desenmascarado. Entonces escuchemos un poquito la historia, porque es bueno que ustedes sepan cómo se formó ese libro. Hay un libro que casi le costó la vida a Elena de White, y ese libro hoy se titula El conflicto de los siglos. Los orígenes de este libro se remontan a esta zona rural, justo a las afueras de la ciudad de Bowling Green, en el estado de Ohio. Elena y James White habían estado viajando por todo el estado, visitando a varias familias, y se encontraban en esta zona para el funeral de un niño pequeño. El funeral tuvo lugar el 14 de marzo de 1858, en la escuela Lovitz Grove, que habría estado ubicada justo al otro lado de la carretera desde aquí. Durante el sermón fúnebre, Elena de White recibió una visión que duró 2 horas. Recibir una visión durante el funeral de una joven familia en duelo no es el momento ideal, pero la verdad que esta visión compartiría sería de vital importancia para nosotros hoy en día. Al día siguiente, James y Elena viajaban a casa en tren, y ella le contó lo que había visto, y discutieron los planes para escribir la visión. Se decidió que al llegar a casa, ese sería su primer trabajo. Sin embargo, en ese tren había lo que un autor ha descrito como un pasajero invisible y no pagador, que estaba decidido a que el mundo nunca conociera la verdad sobre él, que no se publicara ni viera la luz del día. Al llegar a Jackson, Michigan, fueron a la casa de Dan Palmer, y mientras Elena White conversaba con la hermana Palmer, sintió una sensación fría y extraña que le recorrió el costado derecho y el corazón. Los presentes oraron fervientemente por ella, y con una fuerza parcialmente recuperada, pudo continuar su viaje aquí a Battle Creek. Al regresar a esta casa, comenzó a escribir, pero no fue fácil. Al principio, solo tenía suficiente fuerza para escribir apenas una página, y luego tenía que descansar durante 3 días después. Pero a medida que continuó escribiendo y su fuerza aumentaba, pudo avanzar y terminar el libro. En junio de ese año recibió algo de luz sobre lo que sucedió en la casa de Dan Palmer y escribió: "Se me mostró en visión que en el ataque de regreso en Jackson, Satanás había intentado quitarme la vida para impedir la obra que estaba a punto de escribir. Pero ángeles de Dios fueron enviados para rescatarme. El pasajero invisible y no remunerado en ese tren no quería que el mundo supiera que él había sido un ángel en el cielo, que había caído en pecado y que era la causa de la miseria en este mundo. El primer relato publicado de esta visión sería este libro que tengo aquí, la edición de 1858 de Dones Espirituales, volumen 1.
Esto más tarde se ampliaría en El Espíritu de Profecía, volúmenes 1 al 4, y finalmente en lo que tenemos hoy, una serie de 5 partes titulada El Conflicto de los Siglos, de la cual el libro El Conflicto de los Siglos es el último de la serie. El gran conflicto entre Cristo y Satanás sería un tema principal en los escritos de Elena de White, y también el motivo por el cual los adventistas del séptimo día entenderían como clave para descifrar las Escrituras. Este libro, el que casi le costó la vida a Elena de White, ha cambiado vidas en todo el mundo, y es el que deberíamos procurar compartir tanto como sea posible. La propia Elena de White dijo que el conflicto de los siglos debería ser ampliamente distribuido. Contiene la historia del pasado, el presente y el futuro. En su descripción de las escenas finales de la historia de la Tierra, da un testimonio poderoso en favor de la verdad. Estoy más ansiosa de ver una amplia circulación de este libro que de cualquiera de los otros que he escrito. Porque en el conflicto de los siglos, las escenas finales de la historia de este mundo se presentan de manera más clara que en cualquiera de mis otros libros. Si nunca has leído el libro El Conflicto de los Siglos, entonces te invito a que lo hagas. Y si ya lo has hecho, ora y pídele a Dios sabiduría para saber con quién compartir una copia. Muy bien, ¿cómo les parece? Interesante, ¿no? Ahí para que lo tengan ustedes en sus archivos, la historia de cómo ese libro se forma. Bueno, abran Mateo 24, por favor, y vamos a leer el versículo 1. Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Entonces Jesús aquí en estos 2 primeros versos predijo que Jerusalén sería destruida, porque dice, no quedará acá piedra sobre piedra que no sea jamás derribada. Y claro, los romanos cuando le dieron golpe al templo, el oro se derritió por el fuego y se metió en los fundamentos, y ellos después vinieron y removieron las piedras para sacar el oro. Y con ese oro formaron 2 monedas que se conocieron, así se conocieron. Por un lado está la imagen del César de ese tiempo y por el otro lado está Jerusalén en forma de una mujer llorando porque ha sido conquistada por Roma. Y aquí está Roma ahí como conquistador, ¿no? Entonces se hicieron esas monedas representando la destrucción de Jerusalén. Ahora en el verso 3, vamos al verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Qué más? Diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuántas preguntas hay ahí? 2. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Esa pregunta, ¿a qué se refiere? Muy bien, la destrucción del templo. Y cuando dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿A qué se refiere? Cuando Jesús regrese. Ok, pero son 2 preguntas, ¿no? 2 preguntas. Entonces tenemos 2 preguntas. ¿Cómo responde el Señor a esas 2 preguntas? Ajá, entonces mire, la pregunta de los discípulos, ellos combinaron 2 acontecimientos distintos en esas 2 preguntas. Uno, ¿cómo será la destrucción del templo? Y lo otro, ¿cuál será la señal para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo responde el Señor? El Señor responde no por separado las 2 preguntas, más bien junta las 2 preguntas y responde una sola vez. Esa respuesta fusiona el acontecimiento de la destrucción de Jerusalén y el acontecimiento de la segunda venida de Cristo. ¿Me hice entender o no? En una sola respuesta, el Señor combina la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo. ¿Ok? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Vamos a leer. Mire, ahí está confirmado. La profecía del Señor entrañaba un doble significado.
al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Abajo dice, de la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Así que cuando vamos a estudiar Mateo 24, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver señales que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén. Y esas mismas señales servirán para lo que vamos a ver antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí me hice entender? Entonces, las señales que los discípulos vieron, que tenían que analizar para la destrucción de Jerusalén, son las mismas señales que hoy tenemos que ver para la destrucción del mundo. ¿Ok? ¿Sí está claro o no? Un texto más para que quede clarito como el agua. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Entonces yo creo que está claro. Cuando usted estudia Mateo 24, usted tiene que ver que las mismas señales es para ambos eventos. Ambos eventos. Entonces, cuando vamos a empezar a estudiar Mateo 24, tenemos que mirar cada señal para Jerusalén y para nuestro tiempo hoy. Lo vamos a comparar. Eso es un estudio juicioso de ahí. Comencemos con el verso 4. El verso 4 luego dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal. Mirad que nadie os engañe. Entonces imagínense, hermanita, para el Señor era importantísimo que el pueblo de Dios no se dejara engañar. Por eso les dice, mirad que nadie os engañe. Por favor, ayúdenme a leer el verso 5. Alguien que esté durmiendo, por favor, levántese y lea el verso 5. ¿Quién? ¿Quién está durmiendo? A ver, verso 5. Ahí sí nadie quiere ponerse de pie. Porque vendrán, Sí, lea mi hermano. porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, tenemos que ver, mire, antes de la destrucción de Jerusalén debieron haber falsos cristos. Pregunta, ¿hubo falsos cristos antes de la destrucción de Jerusalén? Sí, vamos a ver ejemplo rápido. Hechos 5:36. Alguien léame, ese es un ejemplo de un falso Jesús antes del año 70. Hechos 5:36, 37. ¿Quién lee, por favor? Alguien que me ayude a leer. Hechos 5, verso 36, verso 37. Con ánimo, a ver, ¿alguien? Le dijo, varones israelitas. No, Hechos 5, 36, 37. Porque antes de estos días se levantó Teudas. diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió. Todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ahí está el primer falso profeta que se levantó antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Quién más? Lea el 37, por favor. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo. Llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él. Y todos los que lo obedecían fueron dispersados. ¿Cómo les parece? Y hay una constante en estos movimientos falsos, y era que sacan a la gente y los llevan al campo. Estos dos sacaban a la gente, los llevaban de la ciudad al campo. Sí, y así normalmente hacen los falsos mesías. Hay otro mencionado en la Biblia, Hechos 21:38, por favor. Ahora el mismo libro, capítulo 21, verso 38. ¿Quién quiere leer, por favor? Hechos 21:38. Aquel que levantó una sedición ante estos días y sacó al desierto los 4,000. ¿A cuánto sacó? A 4,000 sicarios. ¿Y los llevó a dónde? Al desierto. Entonces normalmente los sacaban de la ciudad y los llevaban al desierto. Flavio Josefo dice, impostores y engañadores animaron a la muchedumbre a que los siguieran al desierto
pues prometieron mostrarles señales y maravillas que harían supuestamente de acuerdo al plan de Dios. Flavio Josefo fue un historiador que existió en los días de Jesús. Él dice y confirma que hubo falsos cristos que sacaban a la gente y los llevaban al desierto. El deseado de todas las gentes, 582, dice, muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte, año 31, y el sitio de Jerusalén, año 70, aparecieron muchos falsos mesías. Pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Entonces ahora hablemos 2026. ¿Hoy hay falsos cristos? Montones, ¿sí o no? Hay montones. Y el verso 24 dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire un poquito la lista de los falsos mesías en nuestra época. Mire, son bastantes que han salido en diferentes partes del mundo diciendo que son el Cristo, tratando de engañar al mundo, a las naciones. Eso es muy tremendo eso, ¿no? Ahí tiene una lista larga a través de los años. Por ejemplo, miren esta mujer. Esta mujer, ¿la conocen en Centroamérica? De una iglesia grande que dice que ella es Dios, pero encarnada en mujer. Dios en mujer. Y ella le dicen gloria y honra a la única imagen de Dios. Aleluya. ¿Quién se lo cree? La iglesia de ella. Se lo cree la iglesia de ella. Es una iglesia grande en Centroamérica. Miren este otro en Australia. Este dice que es Jesucristo. Y tiene una pareja. Entonces dice que es Jesús y María Magdalena reencarnados. ¿Cómo les parece? Jesús y María Magdalena reencarnados. Entonces, hermanos, ¿estamos viendo el cumplimiento de esta primera señal? Sí, totalmente. Lo estamos viendo. Esto es en Brasil. Este hombre nació el 22 de marzo de 1948. Es un astrólogo brasilero quien proclama ser la segunda venida de Jesús reencarnado en 1969. Y desde 1969 lleva un movimiento, hoy todavía, mis hermanos, se llama INRI Cristo. Y está acompañado de muchas doncellas. Normalmente estos falsos cristos se dejan acompañar de mujeres jovencitas. Y viven en los lugares apartados de la ciudad, fuera de la ciudad, ¿no? Donde no puedan ser controlados, vistos, ¿ok? Y sus movimientos son siempre bien cerrados, ¿ok? Este es otro que dice ser Cristo en Rusia. Es un ex policía ruso de la KGB, dice ser la reencarnación de Jesucristo. El año pasado el gobierno de Roma, el gobierno ruso lo arrestó, ¿sí? Lo arrestó. Esto, lo que viene es en Pekín. Mire, la Iglesia de Dios Todopoderosa, la secta prohibida por Pekín, que cree que Jesucristo reencarnó en una mujer china. ¿Okay? Este africano que dice ser Jesucristo hombre, dijo él, he regresado por mi iglesia. Hace poco también surgió en África un señor que dice ser el Noé moderno, ¿cierto? Y que sacó a varios porque diciendo que ya... Había personas que vendieron todas sus casas. Vendieron todo. Y no se cumplió y quedaron sin nada. Y eso fue una manifestación en África, no sé en qué parte de África, pero muy tremenda. Entonces, hermanos, es el cumplimiento de hoy de la primera señal. En Israel, los israelitas están esperando la segunda venida del Mesías. ¿Ok? Mire, el Mesías de la segunda venida ha llegado para la Semana Santa. Desde el 2021 están esperándolo. Hay algunos rabinos muy consagrados que dicen que han estado hablando ya con ese Mesías y que pronto será revelado su nombre. Mire, gran rabino, el nombre del Mesías pronto será revelado. Sí, rabino israelí dice que ya se está reuniendo con el Mesías. Miren eso. Entonces, ¿cuál Mesías será? Sabemos que no es el verdadero, ¿no? Pues el artículo habla, es Israel Today, habla de la segunda venida. Pues sabemos que ellos no creen en Jesucristo. No creen en Jesucristo. Ajá. Hay algunos que sí lo han aceptado, otros no. Sí. Ok. Entonces, antes de pasar
en este poquito tiempo que me queda, hablemos de un falso Mesías, un falso profeta. La Biblia habla de un falso profeta en nuestro tiempo. ¿Quién será? Vamos a leer. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién es ese falso profeta? El protestantismo apóstata, son los Estados Unidos de Norteamérica, pero ellos son considerados como el falso profeta. Son como Mateo 24:5 dice que van a haber falsos cristos y falsos profetas que se van a levantar para engañar al pueblo. Bueno, Estados Unidos será uno de esos que se van a levantar para engañar al pueblo. Recuerde lo que dice Apocalipsis 13, verso 13. De manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia. Imagínense. Entonces, eso es Estados Unidos. Entonces, por eso se le llama el falso profeta. Pregunto, ¿qué profeta, hermano, dígame, qué profeta en el Antiguo Testamento hizo descender fuego del cielo a la tierra? Le ayudó a la esposa. Elías, fue Elías. ¿Y por qué se le llama falso profeta? Porque también va a hacer descender fuego del cielo, por eso se le llama falso profeta. El del Antiguo Testamento fue el verdadero profeta, fue Elías, pero este es un falso profeta porque hace descender fuego a la tierra. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? Muy bien, el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que hace descender fuego del cielo, ¿qué será? Un falso reavivamiento, un falso Espíritu Santo en las iglesias evangélicas protestantes. Ahora, ¿por qué Estados Unidos está llevando a cabo esa guerra en Oriente Medio contra Irán? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben ustedes algo? Son 3 espíritus inmundos que se unen para engañar al mundo, ¿no? Ahí está el falso profeta acá. Aquí está la bestia, pero también está el falso profeta y está el otro que le acompaña, que es el dragón. 3 movimientos que se unen para engañar al mundo, ¿ok? Y eso es lo que se está trabajando ahora. Mire, ¿por qué Estados Unidos e Israel presentan el conflicto actual como una guerra religiosa? Ellos dicen que la guerra contra Irán es motivada específicamente por algo religioso. Obviamente hay muchos aspectos, pero el religioso es importantísimo para ellos, porque ellos creen que entre más acaben rápidamente con los enemigos de Israel, la venida del Mesías se acelera. Ellos tienen ese concepto evangélico. Hay que acabar con todos los enemigos de Israel. Por eso Siria ya cayó. Ahora Irán está en proceso de ser controlado. El estrecho de Hormuz, ustedes saben, ahorita está cerrado, pero ese tiene un tinte religioso. ¿Ok? Y el tinte religioso es que ellos creen que eso es una guerra santa porque Israel tiene que vencer a sus enemigos para que el Mesías, ese tal Mesías, venga rápidamente. Ellos creen que tienen que acelerar también la construcción de un tercer templo. Entonces, por eso ahí usted tiene a Donald Trump ahí, tiene al Papa Tim presente también viendo, tiene a Netanyahu viendo ahí ese proyecto. Mire que la primera, ¿con qué comienza Mateo 24? ¿Con qué comienza Mateo 24? Con el templo y la reconstrucción. ¿Y qué dice Jesús? No quedará piedra sobre piedra. O sea que Jesús confirmó en la profecía que el templo jamás sería construido. ¿Cuál fue el primer templo? Muy bien. ¿Cuál fue el segundo templo? El después de Nabucodonosor. 46 años. El chip está trabajando. Sí. El de los días de Jesús. Y cuando Jesús viene ya está un templo. Ese es el segundo. ¿Y cuál es el tercero? Ese. Hermanos, la guerra tiene un tinte religioso, tiene un motivo religioso. La primera señal es, no, miren ese templo no va a quedar ahí piedra sobre piedra. La profecía es,
ese templo no se va a construir de nuevo. Pero ellos quieren reconstruirlo, quieren ir en contra de Mateo 24. Hermano César, pero entonces, ¿por qué ahora últimamente estaban enfrentados Trump con el Papa diciéndose cosas uno en contra de otro? Ah, sí, sí, claro que sí, porque eso abiertamente quieren mostrar que hay una... Sí, 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 pero no hay que dejarnos de engañar, porque el que estudia profecía sabe para dónde va la cosa. Claro. Era algo que me causaba intriga, ¿por qué tenían ese parapete, esa... Sí, escuchemos un momentico. ¿Quién construirá ese tercer templo? El señor Trump podría prometer utilizar sus habilidades de construcción para edificar un templo a cambio de ser el rey de los judíos. Y honramos al presidente Trump por lo que ha hecho por Jerusalén y por el pueblo judío. Entregado al presidente Donald Trump por sus heroicos esfuerzos. Gracias. Que Donald Trump había iniciado un proceso profético y que cuando llegara el momento adecuado, eso conduciría a la construcción del tercer templo. Escuchen a este pastor explicar cuán cerca estamos de la reconstrucción del tercer templo. Practicarán y van a realizar la ceremonia de la vaca roja y eso va a dar paso al tercer templo y eso va a traer muchos más tiempos finales de los que la gente realmente quiere hablar. Porque nos encanta pensar, oh sí, nos quedan 50 años más. No, te lo digo. Y con Trump en el cargo está acentuando lo que está sucediendo de una manera positiva. Porque proféticamente, hombre, él está entrando, tomando el control, ya sabes, Gaza, la reubicación de los gazatíes, y ahora Dios está llamando a más judíos de todo el mundo. Así que realmente es una época muy interesante para vivir. Estamos viviendo, hermanos, en una época súper interesante. Lo que está pasando allá en esa guerra, muchos adventistas y líderes de nuestra iglesia dicen, no, pero ¿qué es? ¿Para qué le ponen tanta importancia a esa guerra? Esa guerra no tiene nada que ver con nosotros. No, sí tiene que ver, porque tiene su análisis profético dentro de Mateo 24. Mateo 24 habla de Jerusalén, el tercer templo, y esta guerra tiene su movimiento profético en ese sentido. Tú verás, el Sanedrín pide urgentemente a todos los judíos que regresen a la Tierra Santa. Están listos para construir el tercer templo. Esto fue lo que el Sanedrín incluyó en el folleto oficial, ¿verdad? Que viene con la moneda. Y esto es solo una parte, pero leeré solo un breve extracto. El presidente Trump está avanzando en un proceso profético, que cuando llegue el momento, dará paso a la reconstrucción del tercer templo. Muchos de estos rabinos ni siquiera ocultan ya lo que esperan que haga Donald Trump. Pero la mayor parte de esto ahora mismo ocurre tras bambalinas debido a presiones políticas. Donald Trump quiere sacar adelante su plan de paz para Medio Oriente del siglo. Tomará el control de la franja de Gaza y... Aquí esta señora le preguntan, ¿y cómo va a ser la reconstrucción del templo? ¿Dónde tiene que ser ubicado? Si saben que hay 2 mezquitas musulmanas allá, ¿no? Entonces tienen que, porque ahí supuestamente fue donde estuvo el templo original, y esas mezquitas son del Islam. Así que el Islam en la profecía también está incluido. Esos son las 7 trompetas. Pero aquí no tenemos tiempo de desarrollar todo eso, pero hermanos, el Islam. Entonces tú tienes el mundo protestante interesado en Jerusalén, tienes el mundo cristiano también y los musulmanes interesados en el mismo territorio. Eso es Mateo 24. Entonces ella dice, para construir nuevamente el templo tendríamos que derribar estas mezquitas. Si eso llegara a pasar, hermanos, sería el fin del mundo. Porque habría una guerra sin precedentes en el mundo, religiosa, si esto llegara a pasar. O que cayera ahorita en esta guerra de Irán una flecha contra alguno de estos 2 templos ahí musulmanes. Con solo que los toquen, ya se prende la mecha a nivel mundial. ¿Ah? Y ustedes saben que Irán es del Islam, ¿no? Pero es un Islam chiita. Hay 2 clases de Islam, un Islam chiita y un Islam sunita. El Islam chiita es más reducido y más pequeño. El Islam sunita es mayoritario. Todo el Islam del mundo árabe, bueno, de diferentes países. Sí. ¿Cómo se puede combinar a los que quieren reconstruir el templo y por el otro van a realizar 1 al 4 de junio, donde está Sodoma y Gomorra, el festival gay más grande del mundo? O sea, ¿cómo... Imagínate.
Entonces, muchos creen que hay que defender a Israel porque es el verdadero pueblo de Dios, pero mírelo usted, ahí, el 1 de junio al 4, la mayor celebración gay en Israel. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, realmente es un movimiento no religioso que busca que ensalzar al pueblo judío porque es el pueblo de Dios, sino más bien es un movimiento político que tiene una agenda religiosa, satánica allá en el Medio Oriente. Tiene mucho tinte económico, político de esa zona, ¿no? Pero el tinte religioso es el que nos interesa acá que estamos viendo. Esta señora, vamos a escuchar. Y sinceramente yo creo que eso llegará a ser, de hecho, el tercer templo. Cuéntame sobre eso. Dices que quieres construir el tercer templo. ¿Existen o realmente tienes que destruir uno de esos sitios islámicos para construir finalmente su propio templo? No podemos tener una mezquita junto con el tercer templo. Bien. Simplemente no combinan. Eso significa que una de esas estructuras, la mezquita de Al-Aqsa, tiene que ser demolida para que se pueda construir el templo. Sí. Ok, y Netanyahu, aquí ustedes lo ven, ya por debajo de esos dos templos ya tienen túneles subterráneos. Imagínense, ellos mismos, el pueblo de Israel está por debajo de estos templos musulmanes ya que con túneles, porque ellos tienen su plan ya montado, ¿no? Escuchemos un momento. En secreto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha mostrado su enorme apoyo a la reconstrucción del tercer templo. Recientemente publicó un video caminando por túneles subterráneos bajo Al-Aqsa, que algunos creen que tienen la intención de debilitar los cimientos de la mezquita y justificar una toma del monte del templo. Bueno, ahí está, vamos, dejémoslo ahí, pero entonces eso es una realidad. Ahora, bueno, esto lo vamos a ver mañana, pero los iraníes entonces buscan la ayuda del Papa porque es el ente moral en el mundo para que se logre la paz, ¿no? Entonces todos están buscando al Papa y obviamente el Papa está interesado en Jerusalén también, literalmente, ¿no? Lo van a buscar por la paz, mire todas esas noticias porque dicen que es el único líder respetado y que tiene poder moral, que no hay otro que tenga poder moral para crear la paz en el mundo, ¿ok? Entonces, eso es. Pero mire, el Papa Francisco, Jerusalén, la ciudad de la paz, él está interesado también en controlar Jerusalén. El Vaticano insta a las naciones a garantizar la libertad religiosa en Jerusalén. Note esta, ciudad del Vaticano, el Papa recuperará Jerusalén, porque también tiene un interés político en esa zona, un interés literal, ¿ok? Bueno, muy bien. Pero, entonces, ¿por qué a Estados Unidos se le llama el falso profeta? ¿Me hice entender? ¿Por qué se le llama el falso profeta? Estados Unidos, ¿por qué? Quiere, digamos, de que es el pueblo de Dios, o sea, que está a favor, o puede decir, pero es su interés político y es un falso profeta porque está hablando de profecías que no están relacionadas con la Biblia, de que hay que ir allá y hacer esta guerra y la justifica desde el aspecto religioso para construir un tercer templo y que el Mesías supuestamente llegue más rápido, venga más rápido. ¿Me hice entender? Eso es un falso profeta. Sí, que ellos creen en eso. Los lobbies judíos en el Senado y en el Congreso son los que empujan con mucho dinero a los congresistas políticos para que ellos apoyen su agenda. Así que Estados Unidos está sujeto a Israel en ese sentido, religiosamente hablando. Y la mayoría de iglesias evangélicas, su concepto es dispensacionalista, decir que Israel volverá a ser el pueblo de Dios. Pero para que eso ocurra, hay que ir allá a construir el tercer templo para que eso llegue a ser una realidad. Entonces, hermanos, todo esto se está moviendo en ese aspecto. Ahora, te pregunto, ¿en dónde es el mejor lugar para que Satanás aparezca? ¿En dónde es el mejor lugar para que Satanás venga cuando falsifique la segunda venida de Cristo? En Jerusalén. Ah, eso, Dios. En Jerusalén, claro, mire, yo creo que ese es el mejor lugar donde Satanás va a aparecer literalmente y va a falsificar la venida de Cristo. ¿Qué mejor lugar donde Cristo estuvo, caminó, hizo milagros y el que le va a acompañar va a ser este? Claro, porque cuando Él venga, Él va a decir, este es al que yo tengo aquí como representante, así que tienen que obedecerlo, ¿no? Escuchen este corto video. En este video ustedes van a ver que el falso Mesías va a resucitar, pero Satanás no va a hacer eso, pero sí va ¿a qué? No, va a hacer que la gente se enferme para luego volverla a mejorar, ¿sí o no?
a hacer milagros. Mateo 24, 24. Escuchen esto un poquito porque yo sé que les va a ayudar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No conozcamos el escenario exacto ni la ubicación, posiblemente sobre el Oriente Medio. Pero en algún momento antes del fin, la Biblia nos dice que Satanás entrará visiblemente en la historia de la humanidad para llevar a cabo su obra maestra de engaño, disfrazándose como el Mesías. Siendo un ser carismático y radiante clamando ser Cristo. Los noticieros globales explotan con informes sobre este ser sobrenatural que está realizando milagros extraordinarios. Donde quiera que va, hace parecer poder sanar a los enfermos. Y hasta aún los muertos son resucitados. En medio de estos milagros falsos y a través de la tremenda cobertura mediática mundial, las masas fueron fácilmente engañadas. Ahora lo acogen como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto desata una influencia sin precedentes en las naciones del mundo. Se difunde la noticia de que el Mesías ha venido, que Jesús ha regresado y que está aquí para salvar al mundo. Le oyen repetir muchas de las mismas palabras que Jesús pronunció en las Escrituras. Estas imágenes se transmiten entonces por todo el mundo. Y millones de personas creen erróneamente, esta aparición global ha cumplido la escritura que dice que todos los ojos lo verán. Muchas religiones del mundo, en sus enseñanzas y profecías, esperan ansiosamente la llegada de algún tipo de Salvador. Por supuesto, los judíos siguen esperando al Mesías. La mayoría de los musulmanes también esperan el regreso de Jesús. Los hindúes buscan la 10ª encarnación de su dios, Vishnu. Y según sus escrituras, los budistas del mundo están buscando al Maitreya, una futura encarnación de Buda. Ahora se puede ver cómo este ser deslumbrante parece ser el cumplimiento de todas sus oraciones y profecías. Pero la Biblia advierte claramente en 2 de Corintios capítulo 11 que Satanás puede incluso transformarse en un ángel de luz. Lamentablemente, no es a Jesús a quien la gente acoge con entusiasmo, sino a Satanás disfrazado del Hijo de Dios. Al hacer esto, el diablo es capaz de unir las principales religiones del mundo y reforzar su sistema de adoración falso. ¿Cómo les parece, no? Tremendo. Vamos a terminar ya y ya seguimos mañana con la ayuda de Dios y vamos a recibir el sábado, ¿cierto? Ya es la hora, ¿no? Recibamos el sábado con esta lectura bíblica. Por favor, abran su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. 2 de Tesalonicenses 2, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, especialmente ¿para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser, ¿qué? Salvos. Entonces, hermanitos, para que podamos pasar y no ser engañados por este sistema
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que amar la verdad, porque dice que los que no amaron la verdad fueron los que van a ser engañados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía, ¿qué cosa? Un poder engañoso, para que crean en la mentira. Y por más que usted le hable a esa persona, la persona no va a escuchar porque ya está, en el espíritu de profecía se le llama entontecido o fascinado, entontecido, fascinado, o otra palabra que se usa, ¿cuál es? Infatuado. ¿Sí saben ustedes que los demonios tienen un poder? Los demonios tienen un poder y los ángeles buenos también tienen un poder. Ese poder se llama espíritu. Por eso dice el espíritu de los demonios. Entonces, los demonios tienen un poder que se llama espíritu y los ángeles buenos también. Mensajes para los jóvenes dice que cuando un joven no ora, por ejemplo, o cuando un joven ora, los ángeles buenos hacen un cerco hacen un cerco literal. Y cuando los ángeles malos vienen, ellos botan ese espíritu sobre la mente de ese joven. ¿Y qué hacen los ángeles buenos? Ellos también botan su espíritu. Y literalmente hay una guerra de espíritus por el control de la mente de ese joven. Entonces, Mensajes para los jóvenes dice que cuando no se ora, lo único que pueden hacer los ángeles es tratar de que ese espíritu no destruya a ese joven. Pero de ahí más, no puede hacer más, porque si ese joven no se cuida, no ora, entonces literalmente un espíritu toma posesión de la mente de esa persona. Entonces por eso decimos que a veces el joven no escucha consejos, le hablan, pero ese joven sigue con esa muchacha que no le conviene y sigue y hasta que finalmente cae. ¿Por qué? Porque está entontecido o está infatuado, que se le llama así. ¿Me hago entender? Entonces por eso dice acá que hay un poder engañoso que viene especialmente a quienes. Y a todos nosotros. Pero especialmente a quienes. ¿Qué dice ahí? A los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía ese espíritu engañoso para que ellos crean en la mentira. Entonces cuando venga este poder, automáticamente se van a aliar del lado del anticristo. ¿Sí? El 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Hay muchas personas en la iglesia que se complacen en la injusticia. Dios nos ayude, ¿no? Vamos a recibir el sábado, vamos a orar, a darle gracias a Dios por este sábado que inicia, la semana que pasó, y terminamos esta noche y mañana con la ayuda de Dios seguimos.